Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 25 del 1 al 5 es esta parte en que Festo y el Sanedrín, ¿verdad?, se encuentran. Hoy queremos subrayar principalmente el versículo 5. El versículo 5 dice que, por lo tanto, que los más influyentes entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Recordemos que Porcio Festo es el nuevo procurador. Félix deja, le da también instrucciones. El problema siempre entre los judíos era de que alborotaban siempre, ¿verdad? Y sobre todo aquí le estaban presionando mucho a los procuradores, quieren juzgarle a toda costa y quiere que se tome una decisión sobre Pablo. Félix simplemente lo deja con una prisión condicionada, ¿verdad? Entonces el famoso preso Sambucú le deja ahí y 2 años va a pasar Pablo de esa manera. Incluso Félix con Drusila, que es su esposa, es judía, ella conoce y entiende. Nos decía y nos presentaba luego que Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino. Hoy porque la me llegó Drusila, ella era judía, la tercera mujer que ella tenía este procurador Félix. Bueno, recién estábamos hablando también de Porcio Festo, de él no se conoce mucho, los estudiosos no tienen muchas informaciones, pero hay algunas cositas que existen, tanto desde Lucas como también del famoso Flavio Josefo. Y aquí le encontramos a un Porcio Festo que tampoco se quiere lanzar de todo. Agoñe por una moe. Agoñe con gracia sea ahí con los judíos, no quiere entrar ya en pelea del primer día. Imagínense, llega ahí y ya enseguida tenga que dar una orden, reprimían de con a judío, fuera vos torvaina, no. Congraciarse, bueno, ¿qué es lo que pasa? Preso Sambucú, bueno, vamos, ya mañana ya se ve cárcel, y le dejan la cárcel. Y así. Pero ahora justamente Porcio Festo baja también hasta Jerusalén. Que queremos esto, queremos justicia y vaina contra Pablo. A toda costa lo quieren hacer desaparecer del mapa. Pero él también, como buen romano, buen procurador, no quiere también meter la pata ni apresurarse en las decisiones. Y dice,
los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo. Jerusalén, y ahí le presentan acusaciones contra Pablo. Le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Entonces, eso es lo que querían ellos. Véalo, Jerusalén. Fanatísimo, ¿verdad? Y ahí entonces sería, porque esto es bastante complicadito, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Habían preparado una emboscada contra él en el camino. Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto hacia allá, decía hacia Cesarea. Ojo, de Jerusalén ya más hacia Cesarea. Y por lo tanto, lo que estamos subrayando hoy, este versículo 5, que los más influyentes de entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Se dan cuenta que todo lo que ya hicieron ante el procurador Félix, entonces agua de borraja ya en de expresión, agua de borraja. Entonces se deshace todo. Ahora van a tener que recomenzar de nuevo este juicio contra Pablo. Desde cero. Entonces, miremos un poco esta relación de los versículos 1 al 5. La sede del gobierno romano de Israel se hallaba en Cesarea. Primera cosa, y ante Jacob hoy, hoy entonces la procurador en Cesarea Marítima. Pero en vista de la importancia de Jerusalén como centro del judaísmo y lugar de reunión del tribunal religioso y nacional, no se excusó una visita a la ciudad de parte del nuevo gobernador. Entonces, Porcio Festo o Joma hace su visita a Jerusalén. Jerusalén siempre una ciudad central desde el aspecto religioso, ni qué decir, y también nacional. Entonces él dice, hata esa mi hata yekwami ba eva la escuela UPB uerecoajina amba shabañande para que no también estos de Jerusalén se le pongan en contra. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Me dice cuánto me ama, le daré todo de mí por cuanto me ama.
siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice, quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú San José. Virgen que fue concebida.
como tú, San José. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y aquí están estos personajes. Porcio Festo es nuevo, va, visita de cortesía o de gobierno, podemos decir, hoy porque Jerusalén es el centro. Además de religioso, es un lugar nacional también en cuanto al tribunal, o sea, al Sanedrín. Muchas decisiones importantes, ojo, se va. No se excusó entonces una visita a la ciudad de parte del nuevo gobernador. Bien que la abrevió lo más posible, se nota que él vaya, porque apenas me vaya y sobre todo sobre Pablo también. Quizás el ambiente allí no le agradaría mucho, y claro, ¿a quién le va a agradar de la con todo? Ya le pide en la cabeza de Pablo, apeya acuante mayor de nata en Bucaña de Ave Jerusalén, preso muy obedina. Él es un poquitito más cauto y dice, no, tranquilo, él está bajo custodia, pero ya está en la cárcel, está bien custodiado y por lo tanto no pasa nada. Hubo tiempo para que los jefes de los judíos le apremiasen en cuanto a Pablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ellos querían algo, ¿verdad? Conseguir contra Pablo, alegando que por ser la ofensa religiosa, imagínense, por ser la ofensa religiosa, debería ser juzgado ante el tribunal de ellos. Entonces, como diciendo, no, cambiaba, imagínate. La vez pasada cuando vino allí Tértulo, el que vino a presentar las causas contra Pablo, ellos habían dicho, hemos encontrado a esta plaga de hombre, primera cosa. Después había dicho que provoca alboroto entre los judíos. Bueno, ese podría depender o tendría que juzgar el tribunal romano. Y luego dice que es el jefe de la secta de los nazarenos. Como el Sanedrín, el que tiene el oficio, ¿verdad?, para poder juzgar. Y aquí también, alegando por ser la ofensa religiosa, ahora ya se están centrando más porque ellos ya quieren tomar la determinación, debería ser juzgado ante el tribunal de los judíos. Detrás de esta fachada de legalidad apoyaban las maquinaciones de los fanáticos que estaban preparados para matar a Pablo por medio de una emboscada. Hemos preparado una emboscada y hemos preparado. Y eso ya lo encontramos anteriormente también. Y querían hacer esta conspiración. Lisias, ciertamente, que fue mucho más prudente, él ahí como comandante del pelotón que está, imagínense, dice, manda llamar a 2 centuriones a cada uno, 200, 400, después 70 más que le tienen que acompañar, 470 soldados, justamente para evitar cualquier emboscada. Porque mira, ahí peligroso. La 6, 8, 10 soldados más la ojoro en 10, ciertamente que le va a dificultar. Va a dificultar y pueden caer en cualquier momento, pueden caer en manos de estos que lo único que quieren hacer es matar a Pablo. Lo van a preparar una emboscada. A las 7 y no las soldados en la compañía a Pablo, enseguida lo van a matar. Pero se nota
que esta es la decisión y este es el deseo. Nosotros cuando habíamos leído luego ya en el capítulo 23, es que comienza, dice, los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Hasta no haber matado a Pablo, es decir, que el juramento es eso. Y dice que después ni bebieron ni comieron hasta no verle muerto a Pablo. Y ahora están estudiando otra posibilidad, otra estrategia. Y bueno, cuando hay problema, oreregua, anda en el problema porcio festo, porque es una cuestión religiosa. A la cuestión religiosa, orero juzgana. ¿Se acuerdan que primero, al darse cuenta, porque también Lisias les había sacado a Pablo, le llevó, le encarceló, le encadenó, todo lo que uno quiera, pero también para Pablo fue una linda defensa y una gran ayuda de parte de Lisias, porque si no, también le iban a linchar y ya estaban programando una emboscada. Fue el sobrino de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, quien después escuchó, se fue la avisa de su tío. Pablo llama a los centuriones, van junto al comandante Lisias. Lisias entonces arma toda una estrategia y lo hace desaparecer enseguida a Pablo para no luego tener muchos problemas allí. Y lo manda a Cesarea Marítima para ser juzgado en esa oportunidad por Félix. Pero ahora, después de 2 años, dice, ya ha cambiado y viene en su lugar Porcio Festo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
cosas has cambiado en mi vida. Tantos sueños que hoy son realidad. Tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy porque te amo. Aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Entregando todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Canción suena mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Nacieron. Así. ¿Va a final? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles, versículo 5. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ellos lo acompañen para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Bueno, queridos amigos, podemos darnos cuenta que aquí Porcio Festo actuó de manera prudente. Esa es la palabra. Porcio Festo, a pesar de que es nuevo, mucha presión que le están, allá lo mitad, dale gas, y los judíos, dale gas aquí. Y llega un momento en el cual quieren hacer explotar la situación. Pero Porcio Festo actúa de una manera muy prudente, rehusando prometer nada hasta que él mismo hubiese tenido lugar para examinar al preso. Entonces, ni belle puapete, ni tranquilizarlo mitad, yo dentro de poco me voy a ir allá, ¿verdad? Cuando le pidieron que ordenara a Pablo allá a Jerusalén porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino, Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en César y que él mismo saldría pronto para allá. Por lo tanto, ayer peñe calma mía lleva, pe uyue calmol, habeye yo coben de besora, vamos a ver, pues a veces pues Jujina, Sheikhuapona está muy bien allá bajo custodia y vamos a ir a ver la situación. Entonces, Porcio Festo obró prudentemente y así rehúsa totalmente la posibilidad de dar lugar para examinar al preso y oír sus acusaciones allí en Jerusalén. Yo eso lo haré y vamos a ver, pero ciertamente están los dos elementos. Está la presión de los judíos, del Sanedrín, del sumo sacerdote, de los ancianos, que quieren a toda costa la cabeza de Pablo. No lo lograron y ahora entonces con este nuevo procurador le piden y le dicen, por favor, Ñande a Jerusalén. Y después cambian un poco, ¿verdad? Porque ahora dicen, nosotros mismos queremos juzgarlo, porque esto corresponde al ámbito religioso nuestro del judaísmo. Ahí entonces es una jugada, entre comillas, una jugada que ellos están procurando a toda costa tener toda la autorización, nada más y nada menos que del procurador Porcio Festo, para hacer lo que querían desde hace mucho tiempo ya de Pablo. Pero él le dice, no, ya hasta hoy, a Yupita en estos días, hasta se voy a encargar, hasta mañana, entonces hubiese tenido lugar para examinar al preso y oír las acusaciones delante de su propio tribunal. Porque yo quiero escuchar, quiero saber cómo vamos a actuar, qué de acusaciones existe contra Pablo. Y aquí, ante el propio tribunal, y que es un tribunal romano, estaba ahí en la ciudad de Cesarea Marítima, porque desde ahí es la capital, decíamos, de donde se está gobernando, mandó a los acusadores que se presentaran allá. Bueno, y ahí está nuestro versículo 5 justamente. De los más influyentes de entre ustedes, lo acompañarán para determinar. ¿Qué cosa? Y determinar cualquier denuncia, cualquier acusación con respecto a Pablo. Entonces, queridos amigos, es muy interesante porque entramos en el aspecto prudente, la prudencia de Porcio Festo. Por otra parte, también medio Ñandegoya y cangulentos él en sus decisiones, porque también tiene que congraciarse, ¿verdad? Tiene que congraciarse con los
tiene que congraciarse aquí con los judíos. No es fácil. Tendrá que congraciarse con ellos. Y bueno, así entonces está mirando, está viendo cómo vamos a hacer, qué tenemos que hacer. Y bueno, así él le va a presentar ante su propio tribunal en Cesarea Marítima, en Cesarea. Y por ende, ¿qué es lo que hace? Mandó a los acusadores que se presentasen allá. PMP Iguacé, PMP Genducé, PMP Presentase la Benegocia. Lo mismo que ya pasó anteriormente ante el procurador Félix. Lo mismo también, eso lo encontramos ya en el capítulo 23, ¿se acuerdan? Los soldados, según las órdenes que recibieron, tomaron a Pablo, lo llevaron la noche en la ciudad de Antipátrida, lo llevan hacia Cesarea Marítima. Entonces Pablo está en ese lugar. Cuando aquellos arribaron a Cesarea, entregaron la carta al procurador. Ahí está el procurador Félix, eso es lo que había sucedido. Le presentaron también a Pablo. Lo leyó y le preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, le dijo: te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Eso ya fue con Félix. Ahora apenas había llegado Porcio Festo y le manda a encarcelar. O sea que la custodia estaba, entre comillas, vamos a decir, muy bien asegurada. Pero el problema es que el Sanedrín, los judíos, querían ellos mismos juzgarle. Ellos se dan cuenta que, según la ley romana, Pablo no cometió ningún mal. En su autodefensa también, él fue diciendo, ¿se acuerdan? Había una defensa negativa, en el sentido de decir no, 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 no. Sienda ya poipea, sienda ya poyamoa, etcétera, etcétera. Entonces, él no. Pero por otra parte, encontramos el aspecto positivo, en donde él dice y acepta a Pablo en su autodefensa. Pero sí admito, decía en el capítulo 24, versículo 14, pero sí admito una cosa delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito en los profetas. ¿Se dan cuenta? Este es el aspecto positivo. Y él dice, yo admito. Pero lo que dije es eso. Y ahora viene lo más fuerte todavía, porque continúa en el 15 diciendo, tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, de que ciertamente habrá una resurrección. O sea, aquí él presenta claramente, y Lucas como autor sagrado tiene en su mente, en su objetivo, demostrar, o mejor dicho, presentar ante los lectores, presentar el tema por el cual le están queriendo matar, le están acusando a Pablo. Y Tértulo decía que él era jefe, ¿verdad?, de la secta de los nazarenos. Todo esto, queridos amigos, es por el tema de la resurrección. Esta es la palabra que tenemos que poner en la boca de todos. Tenemos que crear, como se dice en este sentido, todo lo que significa la forma de pensar sobre la resurrección. Hacer opinión pública, los grandes comunicadores. Hacer opinión pública. Hablar del tema. Hacer que se trate ese tema. La resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay algo especial sobre estar en casa, donde todo encaja perfectamente. Estamos rodeados de personas que amamos y en quienes confiamos.
Hay un sentir de estabilidad y seguridad. Y mientras que algunas personas tienen la oportunidad de experimentar esta clase de hogar, muchos no la tienen. Otros pueden incluso ser obligados a abandonar su hogar y vivir en una tierra ajena. A esto le llamamos estar exiliado. Sí, en el exilio todo está desorientado. Estás en lo desconocido. Y en la historia de la Biblia es justo ahí donde los israelitas se encontraban, conquistados por Babilonia y viviendo en exilio lejos de su tierra. Entonces se preguntaban, ¿cómo terminamos aquí? ¿Hay esperanza de volver a casa? Y toda la historia de la Biblia está diseñada para responder esas preguntas. ¿Toda la historia? ¿En serio? Sí, regresa a las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde vive la humanidad? Ok, viven en un jardín realmente hermoso, su hogar. Y están ahí con una condición, que confíen y obedezcan el único mandamiento de Dios, y no lo hacen. Así que la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Son enviados al exilio. Exactamente. Entonces esta historia ha sido diseñada para prepararte para la historia de Israel, cómo les fue dada la tierra prometida y cómo iban a poder permanecer ahí con una condición, que sean fieles a los términos de su relación de pacto con Dios. No lo hicieron y fueron enviados al exilio. Y si todavía no ves el paralelo entre el exilio del jardín y el exilio de Israel, piensa en esto. En Génesis, el exilio de la humanidad llevó a la historia de la construcción de ¿cuál ciudad? Oh, sí, de Babilonia, el mismo lugar al que los israelitas son enviados. Pero ese no es el final de esas historias. En la primera Babilonia, Dios llamó a Abraham a salir y a viajar hacia la tierra prometida. Y esa historia fue diseñada para dar esperanza a los israelitas que ahora mismo viven en la Babilonia posterior. Ahora, eventualmente, ellos logran salir y viajan de vuelta a su tierra prometida. Y cuando lo hicieron, no fue hogar, dulce hogar. Imperios opresivos todavía gobernaban sobre ellos y el pueblo seguía actuando de la misma manera corrupta que sus ancestros. Así que los profetas bíblicos dijeron que el exilio en realidad no había terminado. ¿Cómo podrían pensar que todavía estaban en el exilio si estaban en casa? Sí, esto es realmente importante. En las escrituras hebreas, el exilio babilónico de Israel se convirtió en una imagen de algo más universal. En ese sentido de alejamiento y de deseo por algo más, sin importar en dónde vivas. Sí, puedo identificarme con eso. Tengo un hogar maravilloso, pero está ubicado en un mundo marcado por el dolor y por las relaciones rotas, la muerte, la tragedia realizada por los demás y por mí mismo. Así que en la Biblia, el exilio es la condición humana. Todos seguimos repitiendo este patrón de corrupción humana que nos lleva a una Babilonia de la que no podemos escapar. Y no importa dónde vivas, todos deseamos un hogar mejor. Las escrituras israelitas tienen la esperanza de que un día Dios enviará un rey que rescatará el mundo de toda la Babilonia que ha sido creada. Y después de muchas generaciones, conocemos el nombre de este israelita, Jesús de Nazaret. Él vagó por ahí sin hogar, anunciando la gran restauración, ese hogar que Israel y toda la humanidad han estado buscando. Sí, a Jesús realmente le importaban las personas que no tenían hogar. Él recibió al extranjero. Él dijo, el amor de Dios se revela cuando invitas al rechazado y haces fiesta para personas que no tienen un lugar al cual pertenecer. Jesús también decía que Israel y toda la humanidad habían perdido su camino, que nuestro egoísmo nos lleva a crear falsos hogares basados en el estatus y el poder, y estos inevitablemente excluyen a los demás. Todos vivimos en un exilio que nosotros mismos creamos, pero Jesús dijo, el verdadero camino a casa es uno de debilidad, de servicio y de perdón. Y luego Jesús se fue al exilio junto con nosotros para mostrarnos el verdadero camino a casa. ¿Y ese cuál es? Bueno, Jesús dijo que Él es el camino. Su vida y amor sacrificial resultaron más poderosos que el fracaso de la humanidad. Él abrió un camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Y conforme los seguidores de Jesús se comprometieron con Él, descubrieron una nueva manera de ser humanos. Ellos creyeron que el verdadero regreso del exilio ya había comenzado. Y así se llamaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Oh, sí. Ellos dirían cosas como, el mundo no es nuestro hogar y somos ciudadanos del cielo. Así que los seguidores de Jesús continúan como exiliados mientras esperan el día en que Jesús regrese para transformar este mundo en un verdadero hogar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega,
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. El capítulo 25, hoy con un subrayado especial, ciertamente, del versículo 5. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ellos lo acompañen para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Se dan cuenta que este nuevo gobernador, Porcio Festo, resuelve dar curso al proceso que las autoridades judías retoman del inicio, retoman de nuevo del inicio. Eso ya estaba. Pero con el hecho de decir, si hasta hoy voy a irme yo a Cesarea Marítima, que es mi sede, él vino seguramente que para mirar la situación, conocer Jerusalén, cómo está Jerusalén, cuáles son los problemas. Pero ahí ya apenas se enteran los italianos. Sí, hoy me viene Porcio Festo, ya ne procurador, hoy me viene aquí, está en el palacio. Ya que ya llevan que está en día, ya que enseguida ya las jalan de caso, porque 2 años ya pasaron. 2 años ya pasaron en que este comandante Lisias, Claudio Lisias le había enviado a Pablo, bien custodiado, junto al procurador Félix. Y ahí le narraba toda la situación en que estaba. Después de que Félix le había también hecho algunas preguntas a Pablo, él dice, bueno, yo te voy a juzgar, pero que vengan esos que te están acusando a Endusé. Y comienzan los discursos. Capítulo 24, el famoso Tértulo, que es el abogado del sumo sacerdote, de los ancianos, el Sanedrín, viene como para presentar la situación de Pablo. Y ya conocemos, ¿verdad? Todo. Pablo después hace su discurso, y mira curella a ella ahí, porque todo, el otro luego era ya el colmo, el otro era todo un hambre espectacular. Gracias a ti hemos logrado mucha paz y debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Imagínense, eso fue Tértulo que tiene una profesión luego de abogado, ¿verdad? Para nosotros constituye siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Félix, y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Bueno, nosotros también ya conocemos toda la historia, la vida de Félix, nos vamos a estar repitiendo, pero todo esto que está diciendo Tértulo es simplemente salamería, lleva, salamesa, Y entonces no tiene nada que ver, porque es todo lo contrario. Este Félix, que era posiblemente una persona muy amargada porque salió de la esclavitud, era un liberto. Luego también entre intrigas y más intrigas, consigue venir aquí como procurador. Y tal vez por eso decíamos, el César lo habrá nombrado con todos los parlamentarios suyos. ¿Por qué? Y porque era una persona baretecha. Entonces necesitamos reprimir muchas cosas ahí entre los judíos. Y lo envía ahí. Y aquí viene la acusación. Pero esa acusación son acusaciones ya sin sentido. Ahora, cuando hace esta visita Porcio, que es el nuevo gobernador después de 2 años que viene y le sustituye a Félix, él también quiere seguir con el caso, sabe, el otro le deja, le instruye, le cuenta lo que había pasado con Pablo. Seguramente incluso si tenía todavía ahí en su archivo esta carta que le habían enviado, solamente que le hace leer, entender, saber qué es lo que estaba sucediendo.
Y como al bajar a Jerusalén, él se va seguramente que por otros intereses de gobierno, etc., ahí de repente salta al tapete la situación de Pablo. Orero hipotá, señor Caraí, gobernador, procurador, Eguerumiore Pablo, ave Uruñate. Ave orero juzga seina porque iba y etilo ya pobre. Pero eso dice, es sobre todo una cuestión religiosa. Aupeare hipotandere erucayate. Sin embargo, Porcio Festo es muy prudente y dice, no, tranquilo. Ya Jupiter hoy nada, llega a Cesarea Marítima, o bebes ataña monguetaje de para hacer bien las cosas. Si alguno de ustedes, lo más importante, quieren ir, no hay ningún problema. Tapejo amo, a ver presentar la vende queja. Queridos amigos, terminamos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.